Continuando con la secuencia de pasos a seguir para realizar una planificación de un proyecto, tras definir las tareas y los hitos de un proyecto, tras establecer sus duraciones, tenemos que determinar las relaciones o vínculos que van a existir entre las tareas. Las tareas de un proyecto tienen una fecha de comienzo y de finalización, pero normalmente van engarzadas en el tiempo, de manera que normalmente cuando termina una tarea podemos empezar otra u otras de las tareas de este proyecto. Por eso, lo primero que vamos a hacer es establecer una serie de definiciones sobre las tareas. Las tareas se suceden a lo largo de la vida del proyecto, se concatenan en el tiempo desde la fecha de comienzo del proyecto hasta la fecha de finalización. Cada tarea tiene una tarea que se ejecuta antes que ella, todas exceptuando la primera tarea del proyecto, y por otro lado podemos afirmar que la tarea que se ejecuta antes que la tarea actual se llama tarea predecesora. Esta es la denominación que en Microsoft Project tienen las tareas que se ejecutan antes de la tarea actual. Por otro lado, toda tarea tiene una tarea que se ejecuta después que ella, todas excepto la última tarea del proyecto, y se denomina tarea sucesora a la tarea que se ejecuta después de aquella tarea actual que estamos programando. Tarea predecesora, por lo tanto, y tarea sucesora son conceptos que se manejan en la administración de proyectos cuando trabajamos con Microsoft Project. Los vínculos entre tareas establecidos por el programa Project pueden ser de cuatro tipos. El vínculo de tipo fin a comienzo, de tipo denominado FC, establece que una tarea no puede comenzar hasta que no acabe la otra, la anterior, la predecesora, es el tipo de vínculo más frecuente. Cuando termina la tarea A, comienza la tarea B. El tipo de vínculo comienzo a comienzo, CC, establece que una tarea no puede comenzar hasta que no comience su tarea predecesora, es decir, que cuando comience una dará comienzo la otra. Hay otro tipo de vínculo que se denomina fin a fin, FF, y es para cuando una tarea no puede finalizar hasta que no finalice la otra. Dos finalizaciones a la vez, dos finalizaciones de tareas simultáneas, cuando cierta tarea tiene que finalizar a la par que cierta otra. Y hay un cuarto tipo de vínculo que se denomina comienzo a fin, CF, que es el tipo de vínculo menos frecuente, que establece que una tarea no puede finalizar hasta que no comience la tarea predecesora. Pues bien, vamos a estudiar un poquito más detenidamente estos tipos de vínculos. El tipo de vínculo fin a comienzo establece que la tarea B no puede comenzar hasta que no acabe la tarea A. Repetimos, es el tipo de vínculo más frecuente y, por ejemplo, en una obra de construcción, el vertido del hormigón, tarea B, no puede comenzar hasta que no haya concluido y terminado la tarea de los encofrados, la tarea A. Si bien podemos establecer simultaneidades, es decir, solapamientos en el tiempo de la tarea A y la tarea B. Podemos establecer posposiciones. En este caso, la tarea B podría tener una posposición negativa de menos 2D, así lo reflejaremos en el programa Project, estableciendo que podrá comenzar la tarea B cuando termine la tarea A, pero 2 días antes de que concluya la tarea A. Es decir, si estamos encofrando, antes de que terminen los encofradores, podemos estar virtiendo el hormigón en otra zona de la obra y así ganar tiempo en el resultado de tiempos final del proyecto. El tipo de vínculo comienzo a comienzo, CC, establece que la tarea B no puede comenzar hasta que no comience la tarea A. Un ejemplo podría ser cuando comienza la tarea de contratación del personal, una vez finalizada la obra física, podemos o comienza la tarea de formación y preparación para esos puestos de trabajo. El tipo de vínculo fin a fin establece que la tarea B no puede finalizar hasta que no finalice la tarea A, y un buen ejemplo podría ser que hasta que no finalice la obra de jardinería de una urbanización, no finalizan los alquileres de las herramientas e instrumentales, el equipamiento propio a una empresa de suministros industriales, es decir, todas las máquinas que nos permiten poner a punto la finalización de la obra de jardinería, cortacéspedes, cortabordes, elementos de poda, etc. Por último, el tipo de vínculo comienzo a fin, CF,
establece que la tarea B no puede finalizar hasta que no comience la tarea A. Un ejemplo podría ser que el seguimiento de la satisfacción de los clientes en un proyecto de homologación para la calidad según normas ISO no termina hasta que no comience y tenga lugar el proceso de auditoría establecido por la empresa certificadora. En suma, las tareas hay que vincularlas, hay que relacionarlas en un proyecto, no de forma obligatoria, pero sí es lo más habitual, y existen 4 tipos de vínculos o relaciones que maneja Microsoft Project.